En el presente video les voy a exponer un poco acerca del régimen de supervisión financiera. Primero tenemos que definir lo que es la Superintendencia de Bancos. Es un órgano de banca central, obviamente es eminentemente técnico y actúa bajo la dirección de la Junta Monetaria. Ejerce una vigilancia o incluso una supervisión a lo que es el Banco de Guatemala y a otras entidades financieras, entiéndase por instituciones de crédito, aseguradoras, afianzadoras, almacenes generales, entre otros, ¿verdad? En la Ley de Bancos y Grupos Financieros, específicamente en lo que respecta a su régimen, está establecido en el artículo 77, nos indica que todo proceso de cualquier naturaleza o medida cautelar que se promueva a la sociedad suspendida, la sociedad no podrá contraer nuevas obligaciones. Por ejemplo, los cheques girados contra el banco suspendido no se incluirán en las operaciones de la Cámara de Compensación, entre otros, ¿verdad?, que puede contener este régimen. En cuanto a la exclusión de activos y pasivos, específicamente en el artículo 78 nos establece que la Junta Monetaria, obviamente a propuesta de la Superintendencia de Bancos, a más tardar al día siguiente de la dispuesta en la suspensión de operaciones que pueda tener alguna entidad financiera, entiéndase bancos o como el resto de instituciones que les acabo de mencionar, deberán nombrar a una junta de exclusión de activos y pasivos, ¿verdad?, que deberá estar conformada por 3 miembros. Obviamente quienes estarán en un cuerpo colegiado y serán considerados para garantizar la actuación de que se vaya a realizar en cuanto a esta exclusión de activos y pasivos que vaya a tener la entidad financiera, ¿verdad? El artículo 79 nos establece las facultades de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. Uno, principalmente determinar las pérdidas y cancelar los cargos de reserva y cuentas de capital. Esa sería su principal función. En cuanto a excluir pasivos de los depósitos, obviamente cubiertos por el Fondo de Protección al Ahorro y obviamente los pasivos laborales que pueda tener. Excluir el resto de depósitos si los activos, en el caso de si los fideicomisos obviamente lo permiten, ¿verdad? Y transferir activos exclusivos del banco, ¿verdad? En el artículo 82 nos establece la suspensión definitiva de operaciones. En cuanto a la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, deberá rendir un informe a la Junta Monetaria sobre el resultado que realicen de esta gestión que les había mencionado anteriormente, 5 días después de haber terminado la exclusión. En esos 5 días, la Junta Monetaria, a petición de la Superintendencia de Bancos, deberá revocar la autorización para que la entidad pueda seguir funcionando en lo que se resuelve, ¿verdad? En cuanto a la declaratoria de quiebra, la Junta Monetaria, dentro del plazo de 15 días de referido el informe, deberá instruir a la Superintendencia de Bancos para que solicite a un juzgado de primera instancia civil la declaratoria de quiebra de la entidad que se trate, cualquier institución financiera. El juzgado que conozca obviamente deberá resolver la declaratoria de quiebra y dentro del plazo de 5 días contados a partir del día en que se reciba dicha solicitud. En cuanto al Fondo de Protección al Ahorro, o sea, sus siglas FOPA, eso está establecido en el artículo 85 en cuanto a la creación de objeto. ¿Cuál es el fin de este fondo? El objeto principal es garantizar al depositante que el sistema bancario le permita la recuperación de sus ahorros cuando existe algún riesgo, ¿verdad? Evidentemente, por ejemplo, la quiebra del mismo banco. Entonces, los bancos o en este caso las instituciones financieras crean este fondo para poder así garantizar la devolución de ese dinero. En cuanto al artículo 86, encontramos las fuentes de financiamiento, encontramos las cuotas obligatorias, los recursos en efectivo que se obtienen en el proceso de la liquidación, principalmente de ello. En cuanto a la cobertura, en el artículo 87 nos establece que el Fondo de Protección del Ahorro cubrirá hasta el monto de 20,000 quetzales o su equivalente a la moneda extranjera por persona individual o jurídica que tenga los depósitos. En este caso, como vemos aquí en el artículo 87, sí hay un monto de cobertura que establece la ley, que es hasta 20,000 quetzales como tal. En cuanto a los casos especiales, primero tenemos que el depositante es al mismo tiempo el prestatario del banco, que deberá compensar ambos saldos en este caso, ¿verdad? Y en segundo, tenemos que cuentas de depósito mancomunadas, si alguno de los depositantes es al mismo tiempo prestatario del banco. En cuanto al artículo 90, tenemos la administración del Fondo de Protección para el Ahorro, que es, como les había indicado, las siglas en FOPA. Los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro serán administrados por el Banco de Guatemala. En este caso, obviamente, debido si surge alguna situación de quiebra o algo así, obviamente estos recursos están resguardados por el Banco Nacional, que en este caso es el Banco de Guatemala.
Ahora voy a hablarles un poquito del tema de las entidades fuera de plaza offshore. Se entenderá por entidades fuera de plaza o entidades offshore para los efectos de esta ley aquellas entidades dedicadas principalmente a la intermediación financiera, que están constituidas bajo la ley de un país extranjero. Eso lo encontramos establecido en el artículo 12 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. En este caso, en cuanto a la resolución, tenemos que primero deben de presentar toda la información periódica o ocasional a la Superintendencia de Bancos, eso es en cuanto a su constitución, ¿verdad? Acredita la autorización, las empresas controladas o empresas responsables, que cumplan por escrito a sus depositantes, lo captado pues no estén cubiertos por el FOPA en este caso. En cuanto al proceso, también encontramos establecido en el artículo 10, en cuanto a la presentación de información, que si le da la revisión obviamente a la solicitud se adjunta la documentación y se establece, por ejemplo, se estableciera que esté incompleta o que falta algún requisito como tal, o bien el análisis es incorrecto, la Superintendencia de Bancos le indicará por escrito, obviamente a los interesados, a los que están constituyendo en el banco, y establecerá que dentro de un plazo de 30 días siguientes a haber notificado, en este caso la Superintendencia de Bancos, de que existe falta algún requisito, en este caso el plazo se establecerá que debe ser de 30 días siguientes. Obviamente podrá ser prorrogado si existiera alguna razón, ¿verdad?, que necesariamente necesite hacer esa prórroga. Vencido este plazo, deberá ser recibida la información solicitada o, si no, en este caso no se cumple con lo establecido, se dejará sin efecto el trámite. Únicamente se notificará pues, si se archivará como tal el expediente, ¿verdad? En cuanto a la autorización, eso lo encontramos en el artículo 11. La Superintendencia de Bancos someterá a consideración de la Junta Monetaria la autorización del funcionamiento de esta entidad fuera de plaza y el dictamen correspondiente, ¿verdad?, para que se cumpla con los requisitos en cuanto a su autorización. El plazo para la presentación de este dictamen no deberá exceder de 30 días, contados a partir de la fecha que la Superintendencia de Bancos manifieste satisfactoriamente que la documentación ha sido presentada, ¿verdad?, en base a su reglamento y a las leyes. La Junta Monetaria dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha de su recepción otorgará o denegará dicha autorización como tal. Y pues en este caso las operaciones podrán realizarlas, o sea, las entidades fuera de plaza en Guatemala únicamente en moneda extranjera. Las operaciones que le permitan realizar la licencia, pero únicamente en moneda extranjera. En el artículo 14, tenemos lo que son las cuentas de depósito. Las entidades fuera de plaza o entidades offshore no podrán aperturar cuentas de depósito por montos menores de $10,000 o su equivalente pues, a otra moneda o la moneda que tengan en el extranjero. En caso de la cuenta que se registre un saldo promedio inferior al indicado, durante 2 meses consecutivos la entidad deberá cancelar dicha cuenta, ya que está establecido en la ley que deben de contar con ese parámetro en cuanto a los depósitos. Se exceptúan, obviamente, siempre hay una excepción en cuanto a esta regla de las cuentas de depósito de carácter operativo o de ahorro. Es la única excepción que puede existir en cuanto al manejo de ese fondo. Obviamente deberán acreditar los intereses, también está de evitar la forma automática del pago del capital o intereses otorgados en entidades fuera de plaza offshore. Estamos hablando que no sea un monto superior a los 50,000 quetzales o su equivalente obviamente a otra moneda. En el artículo 15 encontramos el capital pagado de autorización. Para obtener la autorización de funcionamiento por parte de la Junta Monetaria, las entidades fuera de plaza deberán contar con un monto capital pagado que se ajusta a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Eso encontramos, ahora les voy a indicar lo que establece específicamente el artículo como tal del monto que se estableció. Ahí la pongo. Muy bien, en el artículo 113 nos establece que para operar deberán las entidades fuera de plaza o entidades offshore deberán obtener una autorización de funcionamiento, ¿verdad? Y lo establecido en base a otras leyes y principalmente que tanto el valor de apertura de cada una de las cuentas de depósito como el saldo promedio mensual de las mismas y no sea de 10,000 quetzales y el de 50,000 quetzales como está establecido en la Ley de Bancos y Grupos Financieros. En cuanto al artículo 16,
se establece que el cese voluntario del funcionamiento. Las entidades fuera de plaza podrán cerrar sus operaciones en Guatemala, obviamente con autorización previa de la Junta Monetaria y previo dictamen también de la Superintendencia de Bancos, siempre que la entidad haya en primer lugar, solventado todas sus obligaciones dentro del país, ¿verdad? Entonces, una vez hayan solucionado eso, pues se podrá solicitar el cese voluntario del funcionamiento, ¿verdad? Y pues eso sería todo en cuanto al tema de hoy. Le agradezco la atención a mí.